El tema del sermón no es un tema sencillo de predicar. Déjenme decirle que yo creo que hay temas en la Biblia, enseñanza de la Biblia que no cualquiera lo puede compartir, porque tiene que llevar muchas veces una vida previa con lo que uno trata de transmitir en el Señor. No me jacto de tenerla, honestamente, en base a lo que quiero compartir y transmitirle en esta mañana, pero apelaré a la gracia del Señor y a la palabra de Dios, a los grandes hombres de Dios que en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, confiaron en Dios. Y el título de ese sermón es Confiando en Dios en los tiempos de prueba. Queridos hermanos, queridos amigos, es inevitable en la vida del ser humano que no vengan pruebas en la vida. Es inevitable. Llámese como se llame la prueba, quizá veces tiene que ver con algo de salud, quizá muchas veces tiene que ver con algo de la pérdida de un ser querido, alguna situación económica, algunas situaciones familiares, diferencias entre los esposos, diferencia entre los hijos, situaciones como la que estamos viviendo hoy en la actualidad, de inseguridad, de falta de paz. Es inevitable. Y en el Hijo de Dios o en el cristiano también es inevitable. Y uno quisiera enseñar que no es así. Pero la verdad de las cosas, si usted lee la Biblia, si usted lee todos los grandes hombres y grandes mujeres que Dios utilizó y que quedaron sus nombres plasmados en la palabra de Dios, se dará cuenta que cada uno de ellos, en algún momento de su vida, en el proceso de su vida en esta tierra y en el caminar con Dios, tuvieron pruebas que sortear. Yo quiero en esta mañana tratar de transmitirle, hermanos, querido amigo que nos visitas, que es inevitable la prueba que pueda venir a tu vida en algún momento determinado. Pero lejos de la prueba, lo que yo quiero que te lleves en esta mañana es que cuando tú estás en ese proceso, no estás solo, porque Dios está contigo. Aleluya. Y quiero que me acompañen en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 y 3. El apóstol Santiago, hermano del Señor Jesucristo, escribe esta epístola o esta carta a las 12 tribus de Israel que habían sido esparcidas en aquellos tiempos cuando Jesús predica el evangelio, muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, y el evangelio del Señor es predicado y es esparcido, aleluya, a las 12 tribus de Israel, y les escribe esta epístola precisamente al pueblo de Israel. En ninguna otra epístola vas a encontrar que después de la salutación que hace Santiago, en ninguna otra vas a encontrar lo que ahorita vamos a leer al principio. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tengáis por sumo gozo. Escuche bien lo que dice el apóstol. Tendréis por sumo gozo, aleluya, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. ¿Escuchó usted bien? Si lo pusieron ahí, está bien escrito.
tenéis sumo gozo cuando os halléis en las pruebas. Y aquí es donde empieza precisamente esa complicación para el Hijo de Dios. Como que no tiene sentido decir que en la prueba vamos a encontrar gozo. Como que no tiene sentido, aleluya, pensar que cuando estás en una situación de salud tienes que estar gozoso, tienes que estar alegre, tienes que estar brincando de gusto, y máxime cuando esa noticia que llega te dicen que es una situación que no tiene solución o que no hay en ese momento la cura para la enfermedad que tú tienes, o que es irreversible y que al paso del tiempo, tarde o que temprano, tendrá una situación muy lamentable. ¿Cómo poder experimentar gozo cuando de repente pierdes a un ser querido? ¿Cómo experimentar un gozo cuando de repente tu situación económica se te viene para abajo? Como que la palabra de Dios, como que no. Cuando Santiago le escribe, aleluya, como que se equivocó. La verdad no es así. Y vamos a tratar de entender cómo poder tener gozo en medio de la prueba. Y lo primero que necesitamos entender, hermanos, es que tenemos que confiar en Dios. Cuando uno está en una prueba, llámese como se llame, de acuerdo a las que comenté anteriormente, es muy difícil de entender el proceso con el cual estás viviendo. En una prueba muchas veces hay más preguntas que respuestas. En una prueba muchas veces vienen a tus pensamientos, ¿y por qué a mí me tocó estas cosas? En una prueba muchas veces, en todo aquello en lo que has confiado, se viene hacia abajo. En una prueba muchas veces, aquellas promesas que alguna vez tú escuchaste en la palabra de Dios, parece ser que en el caso tuyo no se cumple. A nadie nos gusta estar en una prueba, menos si son procesos dolorosos. Y mucho menos cuando sabe que el dictamen médico que hay sobre tu vida es irreversible. Hay muchas preguntas sin respuesta. No me jacto de ser un experto en esto. Y vendré a la luz de la palabra, porque no me queda otro instrumento que tomar o que utilizar para poderlos llevar a una realidad que tarde que temprano, como hijo de Dios, muy probablemente la vayamos a experimentar. Pero también tengo que decirles que cuando hay una prueba y hay un propósito de Dios en ella, entonces esa palabra que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:28 empieza a formar parte de tu vida. Y le encuentra sentido cuando dice la palabra de Dios: todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es, aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. El rema de la palabra de Dios empieza a cobrar vida sobre tu vida. O cuando el mismo apóstol Pablo, ese texto bíblico que por excelencia lo decimos todos, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pero cuando estás en una prueba, en una adversidad en tu vida, esta palabra que acabamos de leer cobra vida sobre tu vida. Si lees la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar su prueba, porque había un propósito por parte de Dios. Y el propósito fundamental cuando hay una prueba en tu vida es que conozcas a tu Dios. Irónicamente, ¿verdad? Pero esa es la verdadera
intención de una prueba cuando tú estás en los caminos de Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo muchas veces le pregunté al Señor, en el proceso en el cual yo estoy viviendo de hace 10 años, muchas preguntas venían a mi mente y no encontraba una respuesta. Pero entendí algo que ahora lo puedo decir con toda solvencia, que aprendí a conocer a Dios de una manera diferente. Muchos de ustedes quizá no lo saben. Hace 10 años yo estoy en un proceso de mi visión. Y me ha costado mucho entender el propósito de Dios en mi vida. Y hay un dictamen médico de que mi situación es irreversible. Y cada día que te levantas y cada día que vas a tu trabajo, cada día que ves crecer a tus nietos, viene esa pregunta a mi mente: ¿hasta cuándo, Señor, podré ver con mi vista natural a mis nietos? Y yo sé que algunos de ustedes que están aquí también se encuentran en situaciones de prueba. Y quizá a lo mejor han hecho muchas preguntas como yo y no han encontrado una respuesta. ¿O qué tal cuando dice: Señor, yo soy una persona, un cristiano que me congrego todos los domingos, Señor, asisto a todas las reuniones, soy fiel en dar para tu obra, Señor, estoy en oración, en ayuno constante, participo en todas las actividades de la iglesia, y de repente aparece una prueba en tu vida y pues dices tú: Señor, ¿por qué? Imagínate a José cuando, haciendo lo correcto, después de que por su hermano fue vendido y llevado a la tierra de Egipto y vendido a Potifar, y trabajara en la casa de Potifar, y por causa de José Potifar fue prosperado, de repente se encuentra en una situación adversa cuando la esposa de Potifar lo seduce y quiere en cierta manera llegarse a él, y él hace lo correcto, respetando a la esposa de quien era en ese tiempo su jefe, es decir, Potifar. Y por causa de hacer lo correcto, de repente, posteriormente, al día siguiente, en la difamación, se encuentra preso en la cárcel. ¿Cuántas preguntas no pudo haberse hecho José cuando estaba en la prueba en la cárcel? Por hacer lo correcto. ¿O qué tal de David? Aquel joven insolente que se atrevió a desafiar a aquel gigante Goliat cuando tenía los sumo 15 años. Cuando miraba que los filisteos atemorizaban a Saúl y a todo el pueblo de Israel, y no solamente los atemorizaban, sino que blasfemaban en contra del Dios de Israel. Y de repente este joven osado va con el rey Saúl y le dice: yo enfrentaré a Goliat. Y la historia usted la conoce. David vence a Goliat y gran triunfo se da en todo Israel por hacer lo correcto. Al poco tiempo, ese muchachito de 15 años tuvo que huir durante otros 15 años de la mano de Saúl para que no lo matara, por causa de los celos que hubo en Saúl. Cuando el pueblo, la doncella de Israel, decían y cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y 15 años de su vida huyendo de la mano de Saúl, sin tener dónde dormir, sin tener dónde recostar su cabeza, en fríos, en hambre, en persecución, por haber hecho lo correcto. Yo pienso que, al igual que usted y al igual que yo, muchas veces David se preguntó por qué estaba viviendo esas cosas. ¿O qué te parece
aquellos jovencitos allá en Babilonia, cuando fueron llevados prisioneros por el rey Nabucodonosor, aleluya, y por hacer lo correcto, por no contaminarse 3 de ellos de lo que les daban la comida, guardaban todo lo que ellos habían creído en Dios, lo que habían aprendido Dios antes de haber sido llevados cautivos, y por causa de hacer lo correcto, después lo tenías en un horno de fuego a los 3, aleluya, por no hacer lo que el rey decía en aquel entonces. Y ahí en medio del fuego, quizá se preguntaban: Señor, ¿por qué me pasa esto si estoy haciendo lo correcto? ¿O qué tal de Daniel en el foso de los leones? Cuando decía la escritura que Daniel oraba 3 veces al día y le tienden una trampa porque alguien por ahí perverso, malvado, le dice al rey: ¿sabe qué? Pone una imagen y todos aquellos que a tal hora no se inclinen, en todo caso ese que no se incline sea lanzado al lugar donde están los leones. Y Daniel era un hombre que no se inclinaba a otros dioses que no fuera al Dios de Israel, y por causa de hacer lo correcto, lo justo, fue llevado, aleluya, al foso de los leones. Yo también le preguntaba al Señor por qué. Me captaba de tratar de llevar una vida ejemplar. No soy mejor que ustedes, hermano. Soy más pecador que ustedes. Pero en mi relación con Dios, yo le decía: Señor, trato de hacer lo que es correcto en mi vida. Cuando veo a muchos de mis compañeros haciendo, Padre Santo, cosas que no son correctas, y uno que trata de llevar una vida ordenada, Señor, en el temor tuyo, Padre, tratando de ser el mejor esposo, el mejor padre, no lo soy, pero me esforzaba en serlo y dar un buen ejemplo a mis compañeros, a la sociedad, a mis padres, a mis hermanos. De repente te viene esta prueba. Y no es fácil, hermano, estar en la prueba. Si usted me dice lo que dice aquí Santiago, estar con sumo gozo, les diría que no es así. Pero el gozo que Dios habla aquí en la palabra de Dios no es el gozo que cualquier hermano puede sentir en alegría porque todo le va bien. No, el gozo al cual se refiere aquí el apóstol Santiago es el gozo del Señor que está en tu vida en el momento en el cual tú estás pasando esa prueba o esa tribulación. Bendito sea su nombre. En la confianza que tú tienes, que aunque no entiendes por qué estás pasando esa prueba, sabes perfectamente que no estás solo en esa prueba, sino que está el Señor contigo de acuerdo a las promesas que Él nos dio. A mí me ha costado mucho, porque yo era un hombre muy independiente, mi esposa lo sabe. Me movía de aquí para allá y hacía muchas cosas. Y cuando me sobreviene esta prueba con la cual estoy pasando y que sé que el Señor va conmigo, porque algo he aprendido, Dios no me ha soltado de sus manos. Yo podré soltarme de la mano de Dios, pero Dios no me suelta de sus manos. Es bien difícil, bien complicado. ¿Sabe qué es lo que me ha costado más a mí en este proceso de prueba? Que mi esposa me lleve de la mano. Me ha costado. Tengo tiempo sin manejar un automóvil. Sería un insensato traer un automóvil, porque no tengo la misma capacidad visual que ustedes tienen. Pero cuando voy guiado por mi esposa en algunos lugares, me ha costado mucho. Y así nos cuesta en las pruebas
ser guiados por Dios. Cuando de repente tienes que dejar lo que tú eres y confiar en Dios. No es fácil, pero todas las cosas ayudan para bien. ¿Sabe qué ha pasado en esos 10 años? He tenido más contacto con mi esposa. ¿Sabe qué hemos hecho antes de que se viniera esta situación de la violencia? Porque de alguna otra manera mi esposa es la que maneja, yo no puedo manejar. Ella es la que me lleva a mi trabajo, me traía a mi trabajo. ¿Sabe qué aprendimos mi esposa y yo en esta situación, en esta prueba? Todos los días que íbamos a mi trabajo de lunes a viernes, íbamos orando los dos juntos en la camioneta. Y eso no lo hacía anteriormente. Valoré más a mi esposa. Valoré más la compañía de mi esposa. Valoré más ahora que ella me lleva muchas veces de la mano y la puedo sentir. Y cuando hay alguien, una persona diferente, aún siendo mis hijos, le digo, no, que venga tu mamá. Porque con ella me siento a gusto. Las pruebas, querido hermano, no son fáciles de llevar. Pero cuando metes a Dios en tu vida en la prueba, le encuentras sentido al propósito que hay de Dios hacia tu vida. ¿Qué aprendí en estos 10 años que he caminado con el Señor? Y muchas veces haciéndole preguntas, aleluya, sin tener una respuesta. 4 cosas he comprendido. Y creo yo que puede haber más de estas 4 cosas. Pero hay más de alguno aquí que me va a entender que en la prueba se aprenden cosas que jamás vas a aprender en tu vida en el caminar de Dios cuando todas las cosas van bien. Y la primera de ellas que aprendí, aleluya, es en no confiar en mis fuerzas, sino confiar en las fuerzas del Señor. David, cuando enfrenta al gigante, allá en el valle de Ela, y que tiene el atrevimiento de decir, yo voy y me enfrento a ese incircunciso que se ha atrevido a desafiar al ejército de Dios, del Dios viviente. Dice la Escritura que cuando trataron de persuadirlo y que ya no pudieron persuadirlo, tratan de ponerle, ahí está en el capítulo 17 del libro de 1 Samuel, lo que les voy a narrar. Tratan de ponerle todo el equipamiento que en aquel entonces tenía que llevar un soldado cuando iba a la batalla. Y dice que le pusieron toda la armadura y se ciñó la espada y probó, dice, andar con la vestimenta. Y no pudo, dice la Escritura. Y le dice a Saúl, al rey Saúl, mi rey, yo nunca he usado estas cosas. Yo cuando me he enfrentado al oso o al león, cuando estoy cuidando las ovejas de mi padre, yo me enfrento a ellos, aleluya, con las armas que yo conozco. Y dice la Escritura que David se despoja de toda aquella armadura que le había sido provista por el rey Saúl para enfrentar a Goliat, y se despoja de la espada y toma las armas con la cual él sabía que podía luchar. ¿Sabe cuál arma era? Una honda y 5 piedras que traía en la bolsa que usaba. ¿Sabe qué estaba haciendo David?
estaba confiando en el Dios que lo libraba de la fauce del oso y de la fauce del león más que en sus propias fuerzas. Y lo primero que tú aprendes en la vida cuando estás en una prueba es que jamás debes de luchar en tus propias fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque te vas a desgastar, te vas a desmoralizar, te vas a frustrar, lágrimas te van a costar, porque quieres encontrarle una solución, una respuesta a tu problema. Y hay pruebas en la vida del cristiano que no están en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y aprender a caminar con el Señor en las pruebas no es sencillo, porque está tu naturaleza, tu carne, tu yo, tu ego, todo lo que tú representas, todo lo que tú has logrado, aleluya. Y tienes que menguar, e ir con el Señor y decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame. Y empiezas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Empiezas a ver la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Sabe qué sucede en mi trabajo, hermanos? Dios me ha provisto y me ha rodeado de muchos amigos que han valorado mi vida. Y cuando voy a visitar a los clientes y ellos van conmigo, me dicen: don Víctor, véngase por aquí, yo lo voy a ayudar. Tenga cuidado, aquí hay un escalón, no se vaya a tropezar. No se mortifique, yo lo voy a llevar a su casa. Porque aprendí a confiar en el Señor y no en mis propias fuerzas. Y lo primero que hay en tu vida cuando estás en una prueba, te despojas de lo que tú eres y le das la oportunidad a que Dios maneje tu vida. Y David lo sabía y lo entendía perfectamente, que si él luchaba con las armas naturales, no tenía oportunidad de ganarle a aquel gigante que era experto en guerras. Pero cuando él se despojó y confió en el Dios de su salvación y le dijo: Señor, dejo todo esto y sé tú, aleluya, el que guíe mi mano hacia la batalla. Cuando tú confías en el Señor, todas las cosas ayudan para bien. Aleluya. Segunda cosa que aprendí, aleluya, en este proceso o en la prueba: aferrarme a las promesas del Señor. Mira que te esfuerces, mira que le dice que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice el Señor a Josué. Aprendí a confiar en las promesas del Señor. Aprendí a caminar día a día en las promesas del Señor. He aquí, yo estoy contigo todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Aprendí que Él es lámpara a mis pies y lumbrera en mi caminar. Aprendí que Él es mi protector, mi ayudador, mi cuidador. Aprendí que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no habré de temer mal alguno. Aprendí que hay promesas de Dios sobre mi vida. Aleluya. Un hombre que Jesús dijo de sus propios labios que no había habido un hombre más grande nacido de mujer alguna que Juan el Bautista.
también pasó su prueba. Aquel hombre que se atrevía a desafiar a los religiosos en los tiempos de Jesús. Aquel hombre que se decía voz que clama en el desierto, que preparó el camino del Señor. Aquel hombre que se atrevía a desafiar reyes como el rey Herodes y le decía en su propia cara que no era lícito lo que él estaba haciendo, que era un pecado lo que él estaba haciendo. De repente en su vida tuvo su prueba. Y por causa precisamente de enfrentar al rey Herodes, porque Herodes en aquel entonces tenía a la esposa de su hermano, estaba viviendo en adulterio, y Juan el Bautista lo confronta. Por causa de eso es llevado preso a la cárcel. Y allí en la cárcel vino su prueba. ¿Sabe qué es lo que hizo Juan el Bautista? Ese hombre poderoso, ese hombre en el cual Jesús lo entroniza como el hombre nacido de mujer alguna, más grande que cualquier otro. Ese hombre que en el río Jordán, cuando está bautizando para el arrepentimiento, de repente ve venir a Jesús y le dice a todos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre que escuchó la voz de Dios cuando se abrieron los cielos y que Jesús fue bautizado, aleluya, y escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese hombre, Juan el Bautista, del que te estoy hablando, ahí en la cárcel, cuando es preso por decir lo que era correcto, aleluya, le manda llamar a sus discípulos y le dice lo siguiente: vayan y pregúntele si es él el que al que habríamos de esperar, o hay otro que debemos de esperar. Aún Juan el Bautista en las pruebas también hizo una pregunta: ¿valdría la pena todo lo que hice? ¿Valdría la pena, hermano, muchas veces ser cristiano? Porque cuando trato de hacer lo correcto, parece ser que me viene más mal sobre mi vida. Y la respuesta de Jesús fue contundente. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que el evangelio es anunciado a los pobres. Vayan y díganle a Juan que todo lo que él escuchó hablar sobre mí se está cumpliendo. Díganle a Juan que todas las promesas que yo he hecho son fieles y verdaderas, y que ninguna de las promesas que están en la palabra de Dios quedarán sin cumplirle, porque fiel es el que dijo, fiel el que prometió y fiel el que cumplirá. Cuando tú estás en la prueba, hermano, aleluya, cuando vienen esos pensamientos sobre tu vida, ¿valdría la pena ser cristiano? Yo quiero decirte, vale la pena ser cristiano, porque hay promesas sobre tu vida y promesas sobre mi vida. Bendito sea su santo nombre. Todas las cosas ayudan para bien en las pruebas, porque Dios está contigo. Tú no estás solo en el proceso que estás llevando. Y si algún día te llegas a encontrar en ese proceso, sepa que Dios es fiel y verdadero y estará contigo, aleluya, en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando tú ves que no hay una solución, aleluya, ahí está Dios contigo juntamente en la prueba, y juntamente te dará con ella la salida también. Bendito sea su santo nombre. En la prueba aprendes a despojarte de ti mismo. En la prueba aprendes a confiar en el Señor y en sus promesas. Tercer cosa que he aprendido en este proceso es que todo tiene su tiempo en el tiempo del Señor.
Podrán pasar 10 años, podrán pasar 15 años, 20 años, pero Dios es fiel a su promesa. No nos desesperemos, hermano. He aprendido a no desesperarme. Hay un texto bíblico, el pastor habla mucho del rema, de una porción de la Biblia que viene y hace vida sobre tu vida, y que nunca lo entendí hasta que empecé en este proceso. Y se lo digo yo a mi compañero de trabajo, se lo digo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. He aprendido que ese texto bíblico sea un rema en mi vida. ¿Y por qué haberme de afanarme por el día de mañana si cada día traerá su propio afán y su propio mal? He aprendido a caminar con Dios día a día. El día de mañana no lo tengo en mis manos. Está solamente en la potestad de Dios. Pero este día, este domingo en el cual estoy compartiendo con ustedes, lo disfruto en grande manera. Y cuando llego de mi trabajo después de una jornada, mi esposa lo sabe, llego y le digo, soy el hombre más feliz de estar en casa. Porque he aprendido a valorar a mi esposa y a mis hijos de manera diferente. El día de mañana no lo sé, pero este día es el día que Dios me dio y me dio la oportunidad para valorar lo que Él me ha dado. Y la cuarta cosa que he aprendido en este proceso es conocer a Dios de manera diferente. Job es el experto por experiencia en decir estas cosas. Ustedes conocen la vida de ese hombre, la prueba tan grande que pasó. Y la frase más célebre de Job en todo este proceso que él tuvo en su vida fue la que bien dice el pastor: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Aprendemos a conocer a Dios en las pruebas, hermanos. A ese Dios que muchas veces te han predicado o has predicado. En la prueba, cuando hay un propósito de Dios sobre tu vida, aprendes a conocerlo de manera diferente. Ya no es el Dios nada más de tu salvación, sino es el Señor de tu vida. Ya no es el Dios de misericordia, sino empiezas a conocer otros atributos de Dios que antes no conocías. Aleluya. Aprendes a conocer a Dios de manera diferente. Bendito sea su santo nombre. Y entonces le encuentras sentido a lo que dice el apóstol Santiago. Tenéis por sumo gozo cuando os encuentres en diversas pruebas. Aleluya. Entonces le encuentras sentido cuando Santiago habla del gozo. No del gozo que da el mundo, no, del gozo en saber que Dios está contigo y que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar que muchas veces no haya respuesta a tantas preguntas que tienes, sabes tú con toda certeza que Dios está contigo. Aleluya. Aleluya. Ni aún el hombre más bueno, noble que ha visitado esta tierra quedó sin tener su prueba. El justo, el que no conoció pecado, el santo de los santos, también tuvo su prueba. Y alguien por ahí dijo muy acertadamente: sin la cruz no hay salvación. Sin la prueba que Jesús pasó en el último día de su vida, si Jesús no pasa esa prueba, no hubiera habido tan grande salvación.
Por eso la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando va y clama al Padre 3 veces para que evitara lo que habría venir sobre su vida, sobre esa prueba, la verdadera prueba, aleluya, que Jesús iba a tener en su vida. Termina diciéndole lo siguiente: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin cruz no hubiera habido salvación. Era necesario que Jesús pasara la prueba. Y bendito su santo nombre por esa prueba. Porque gracias a la prueba que Jesús pasó y triunfó sobre ella, es que usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Aleluya. Así que, hermano mío, visita, que nos honras con tu presencia. Si en un momento determinado en tu vida estás en una prueba, tenlo por seguro que Dios estará contigo. Tenlo por seguro que Dios estará contigo. Aleluya. Y aun cuando muchas veces esa respuesta no venga a tu vida, o el tiempo, aleluya, de la respuesta tarde, con todo y eso, ten la certeza que Dios estará contigo. Con todo y eso, ten la certeza que Dios estará contigo. Y habrá momentos en tu vida que cuando tengas el encuentro con Dios, cuando estés en oración con el Señor, quizá no vas a entender el proceso de la prueba, pero sí vas a comprender que Dios está contigo.